Hola. Hola, buenos días a todos. Después del alemañol van a tener un portuñol, que vengo de Portugal y lo intentaré hacer mi charla en español. Lo intentaré hablar despacio, pero es posible que algunas palabras no sean tan comprensibles, por los que les pido disculpa desde ya. El estudio que antes de más, perdón, gracias por la invitación, quiero dar mis gracias por la invitación, es un placer muy grande estar aquí con vosotros y en especial a Pedro Mondelo y Chia Lei por su amable invitación para venirme a Cartagena, esta ciudad muy hermosa. Este estudio que presento hoy es un estudio que hicimos en la universidad, un estudio académico, y lo que intentamos es hacer un estudio sobre la influencia de la obesidad como un factor de riesgo en el desarrollo de los trastornos musculoesqueléticos con el manejo de cargas, que es muy frecuente y muy a menudo lo encontramos en los ambientes industriales. Como una introducción les diré solo algunos factos. Uno de ellos es que las personas obesas representan ya una fracción muy significativa de la población y de la fuerza laboral, y su condición se asocia con problemas sociales, psicológicos y físicos como los trastornos musculoesqueléticos. Los empleados o los trabajadores con sobrepeso parecen estar más ausentes del trabajo, y eso es debido a una mayor frecuencia de enfermedades y por periodos también más largos. El manejo de cargas es un importante factor de riesgo de trastornos musculoesqueléticos, ya lo sabemos, pero lo que intentamos aquí hacer es una relación no solo específicamente con los trastornos musculoesqueléticos, pero con los trastornos que están asociados al manejo vertical de cargas. Y para terminar, la masa grasa excesiva en el cuerpo puede afectar negativamente los músculos de la columna. Pero la obesidad ha sido estudiada intensivamente en los últimos años y hay un montón de estudios que dicen un montón de cosas diferentes sobre la relación de la obesidad con los trastornos musculoesqueléticos. Hay un extremo en que tenemos estudios que indican que la obesidad no tiene ningún efecto sobre los trastornos musculoesqueléticos. Hay un otro extremo donde hay algunos estudios que dicen que tiene un fuerte efecto y que es un factor de riesgo comprobado para los trastornos musculoesqueléticos. Y después hay un conjunto también muy grande de estudios que identifican solo efectos menores, pero no son muy claros sobre su influencia en los trastornos musculoesqueléticos. Entonces, en este escenario consideramos que para tener una comprensión más amplia del problema se hace necesario más estudios ergonómicos sobre el tema. Estudios que, en nuestra opinión, principalmente se deben centrar en la performance de los trabajadores. Y esto fue la razón para que nuestro estudio se centrara en el análisis del papel de la obesidad como factor de riesgo en el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos asociados con tareas de manejo de cargas. Y lo hicimos usando 4 técnicas diferentes que evalúan diversos aspectos de la actividad asociada al manejo vertical de cargas. Y las técnicas son un estudio psicofísico, un estudio de electromiografía, un estudio de termografía y un final de un estudio cinemático de ese efecto. Empezando a hablar un poco de la metodología que utilizamos en los 4 estudios, empezaré diciendo que para el estudio psicofísico consideramos tareas o ensayos para los participantes en el plano
sagital, donde los participantes realizaron 6 tareas de elevación con 3 cargas diferentes de 5, 10 y 15 kilos y 2 estilos, libre y restringido. Ya lo hablaré qué es el estilo restringido un poco más adelante. En este estudio tuvimos un poco más de 50 participantes que levantaban y bajaban la caja entre la altura de la rodilla y la altura de sus hombros. Y después de cada prueba, diferenciando levantamiento y descenso, los participantes informaron su esfuerzo físico en la escala de Borg-CR10, que es una escala usada, ya validada y usada para identificar el esfuerzo. En el estudio de electromiografía hay un montón de detalles técnicos, pero es muy común con todos los estudios de electromiografía, pero utilizamos un sistema de electromiografía de superficie que era portátil, sin inalámbrico, y tuvimos también 14 participantes que realizaron los mismos 6 ensayos que lo realizaron con electrodos colocados en 3 músculos diferentes. Estos músculos fueron seleccionados por el facto de ser muy reclutados durante este tipo de tareas, y son los músculos que están ahí del lado izquierdo y del lado derecho, claro. Y utilizamos un software para colectar los datos de electromiografía, y los datos de electromiografía fueron normalizados a un valor máximo durante cada levantamiento, calculando el porcentaje de contracción máxima en la tarea. Este procedimiento de normalización se ha utilizado en pruebas de electromiografía en otros estudios con sujetos que presentan restricciones físicas para realizar contracciones voluntarias máximas. Entonces, cuando los participantes no pueden contraer al máximo sus músculos, lo que hicimos es esta normalización y tenemos un parámetro diferente. Para el estudio de termografía, lo que sabemos es que el manejo de cargas implica varios músculos, la utilización de varios músculos y diferentes procesos fisiológicos a los que se asocia la liberación de calor. Y las cámaras infrarrojas tienen capacidad de detección de calor, siendo sensibles a las ondas electromagnéticas que son emitidas por los músculos. Entonces, la termografía infrarroja se ha utilizado ampliamente con fines clínicos y es una opción muy válida cuando intentamos usarla para identificar factores de riesgo en los trastornos musculoesqueléticos. Durante este estudio colectamos un conjunto de datos individuales como la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, la porcentaje de grasa con un monitor de grasa corporal basado en la impedanciometría que tenemos ahí en esta figura. Y estos datos han sido utilizados también por nosotros para clasificar o categorizar los sujetos, los participantes, en niveles diferentes de obesidad. La tarea ha sido repetida y simétrica de elevación de carga, colocando una caja de 7 kilos entre la altura del piso y la altura de los hombros, con una frecuencia definida de 7 segundos durante 2 minutos, y la condición postural restringida, lo pueden ver ahí en esta figura, es una caja que es colocada por detrás de una bajera que tiene 600 centímetros de alto, simulando el lado de un contenedor industrial, por ejemplo, en que el participante no tiene toda la flexibilidad total para hacer el manejo de cargas. Los participantes no tenían historial de trastornos musculoesqueléticos. Le pedíamos
a los participantes para que se quedaban en una sala por 15 minutos para aclimatación, para que la temperatura de su piel sea la misma que tenía como un punto de partida, y después colectábamos imágenes térmicas de la parte anterior y dorsal del tronco antes y después de la tarea, con una cámara de infrarrojas como esta que tiene ahí de FLIR, es una marca específica, y estudiamos también 16 regiones de interés, esto es, áreas diferentes del cuerpo donde medíamos la temperatura media de la piel, que para cada área del cuerpo, y las áreas han sido definidas de acuerdo con la funcionalidad o los músculos y las articulaciones que utilizaban durante las tareas de manejo de cargas que estábamos estudiando. Las áreas también han sido escogidas para que no tuviesen acumulación de masa grasa, porque lo cual podría comprometer la recolección de datos termográficos, porque la grasa tiene un efecto en la liberación del calor. Y nuestro parámetro principal era esto que tenemos ahí en el fondo, que es la diferencia, el delta T, o la diferencia de temperatura después de la tarea y antes de la tarea, o basal. Las áreas que utilizamos son estas, unas de la parte anterior, una de las partes posterior, y pueden ver ahí en la imagen, estas son las áreas que tenemos ahí, estas, ya son definidas antes, y el software colecta el promedio de la temperatura en estas áreas que ya están definidas para ambas partes del cuerpo. En el estudio cinemático utilizamos 4 ensayos con 2 cargas, 7 y 14 kilos, y 2 estilos, el libre y el restringido también. Los 16 participantes levantan y bajan la caja entre el piso y una mesa. En este estudio utilizamos un software para adquisición de los datos con unas características muy específicas, y pueden ver ahí el software, pero la verdad es que el software es para colectar los datos que teníamos cuando colocamos ahí 14 marcadores reflectantes en diferentes puntos de referencia anatómicos en el participante. Y estos puntos son también muy bien definidos de acuerdo con un manual de instrucción cuando se hacen estudios cinemáticos como esto que hicimos. Y las variables cinemáticas que estudiamos han sido estas: la duración de la tarea, la distancia horizontal de la carga al trabajador, y 3 ángulos: el de flexión del tronco, de flexión de rodillas y de rotación de la pelvis. Y colectábamos el promedio y también el valor máximo para cada ángulo y tarea de estos. Y ahora, intentando dentro del tiempo que tenemos disponible, intentando presentar un poco de nuestros resultados. Y la verdad es que tenemos un montón de resultados que estamos ya publicando en algunos artículos de periódicos internacionales, pero los hago aquí como un resumen de los principales resultados de todas las 4 metodologías. En respecto de lo psicofísico, verificamos que la espalda, los hombros, pero también las rodillas y los brazos se señalan como las áreas más afectadas por el dolor y los trastornos musculoesqueléticos. El tipo de trastornos que afecta a los musculoesqueléticos, que afecta a los trabajadores obesos que realizan tareas de manejo de cargas, depende más de las condiciones laborales en que lo hacen. Sin embargo, estos trastornos son más frecuentes y su tratamiento aún más difícil en los obesos que en los trabajadores normopeso.
Entonces, el desarrollo de programas de educación postural, adaptaciones en el puesto de trabajo, prácticas y programas de educación para prevenir la obesidad constituyen las principales acciones recomendadas aquí. También lo hemos mirado que la escala Borg de CR10 es sensible cuando queremos ver la variación de las condiciones ocupacionales. Estudios previos con esta escala demostraron que una buena condición física puede aumentar la capacidad psicofísica en las cargas de manejo vertical. Pero al contrario de lo que esperábamos, hay una tendencia a disminuir la percepción de sobrecarga física a medida que aumenta la obesidad. Y creemos que está relacionada con la continua exposición de los obesos a una mayor carga física que los normopesos, ya que su percepción puede estar afectada por eso. Hay como una tendencia, una inclinación para que los obesos vean como menos importante o menos costosa el manejo de cargas, con cargas más pesadas. Y entonces, por eso, los datos psicofísicos pueden ser menos válidos en estudios de ergonomía con trabajadores obesos, ya que están, como se dice, sesgados, creo que es una palabra que se puede utilizar, biased. Para el estudio de electromiografía tenemos un montón de números, pero lo intento solo hacer muy sintético aquí y deciros que el porcentaje de contracción voluntaria máxima es más alto para el grupo también más obeso. Esto es más evidente en las tareas de elevación que implican cargas más altas, de 10 y 15 kilos. Y un mayor nivel de obesidad parece aumentar la carga muscular durante las cargas de manejo vertical. Los números están ahí muy pequeños, pero no es para leerlos, solo para señalar que estos círculos rojos o elipsis rojas identifican los valores que son estadísticamente significativos en nuestro estudio. Esto es decir, que se queda comprobado que para los obesos tiene también un porcentaje de contracción máxima más grande. Y la comparación de los tiempos de la activación de los músculos sugiere también que los obesos tienen valores más altos que los participantes normopesos. Estos mayores retrasos en activación para sujetos obesos sugieren que el aumento de la masa grasa corporal puede reducir la capacidad del músculo para activarse rápidamente antes de un movimiento. Y también esto es un fenómeno que también ocurre no solo con los obesos, pero también con otros grupos que tienen dificultades locomotoras, como son los adultos mayores o las personas con trastornos que ya tienen trastornos musculoesqueléticos. Y para la termografía, no los voy a presentar todos los datos, pero tienen solo aquí un ejemplo de cómo estas variaciones son visibles en las imágenes de termografía infrarroja y ven que antes y después, y si miran la escala que tenemos ahí de temperatura, ven que hay como una disminución de la temperatura, hay un enfriamiento de la piel después de la tarea. Y eso es comprobable cuando analizamos todos los datos. El delta T o la variación de la temperatura, los valores medios entre los grupos, verificamos que hay una tendencia a aumentar el enfriamiento de la piel para los participantes con mayores niveles de obesidad. Y esta variación de los valores de promedio en todas las áreas que estudiamos muestra que hay un enfriamiento de la superficie después de la tarea. Y las diferencias antes y después de la temperatura de la piel son estadísticamente significativas también para todas las áreas con
con esta prueba estadística que usamos para nuestra muestra. Y entonces fue posible ver que la termografía infrarroja es sensible para identificar las diferencias y una demostración, aunque preliminar, de que la termografía infrarroja puede ser también muy útil para cuantificar las demandas de las tareas de trabajo. Y la variación negativa en las temperaturas de la piel debido a la vasoconstricción causada por el trabajo muscular, y eso va a llevar a un enfriamiento. Esta es la razón que, según algunos autores, puede aumentar el riesgo de trastornos musculoesqueléticos. Y para finalizar, algunos resultados también del estudio cinemático para deciros que el análisis que hicimos demostró que los obesos también parecen estar expuestos a un mayor nivel de riesgo debido a la disminución en la duración de las tareas, al aumento en la distancia horizontal y el aumento de ángulo de flexión del tronco también. Y esto es muy claro cuando analizamos los promedios y lo hacemos el test estadístico de diferencia. Y este es solo un ejemplo para las diferencias de ángulo de flexión del tronco entre los trabajadores obesos y los normopeso. Y el rojo indica todos los testes en los cuales las diferencias son estadísticamente significativas. Y para terminar, para concluir mi charla, les dejo con 3 comentarios muy breves, finales sobre el estudio. Nuestros resultados apuntan al hecho que la obesidad constituye un importante factor de riesgo de trastornos musculoesqueléticos durante el manejo de cargas. También hemos concluido que hay una necesidad de considerar la obesidad en las intervenciones ergonómicas desarrolladas en los puestos de trabajo y por los resultados que tenemos ya y que seguimos analizando, nuestra investigación futura debe llevarse también a cabo con otros caminos, pero 2 son también muy importantes. Uno de ellos es aumentar la muestra para que la fuerza estadística de las diferencias sea aún más grande. Y la otra también, que es muy importante, es estudiar otras tareas de manejo de cargas, porque, como se recuerdan, en el inicio les dice que solo estudiamos el manejo vertical de cargas, el levantamiento y el bajar las cargas, pero hay otras como mantener cargas en una posición estática o transportar cargas que también son muy importantes en los puestos de trabajo y hay que estudiarlas también con detalle. Y es todo. Muchas gracias por vuestra atención y si tienen alguna duda adicional me pueden contactar. Gracias por todo.